Estos son los temas que tenemos hoy previstos en agenda. Saludamos ya a nuestra invitada de hoy, Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a la noche. Gracias. En un momento empezamos esta conversación. Antes, saludar también al resto de invitados en la mesa. Esther Jaén, Luis Rodríguez Piolea, María Arabán y Jorge Bustos. Buenas noches a los cuatro. ¿Qué tal, Mar? Ministra, pues ya tenemos fecha electoral en Andalucía, el 2 de diciembre. Pues sí, efectivamente, todos hemos escuchado a la presidenta de la Junta de Andalucía convocando estas elecciones y yo no puedo más que respetar esa decisión. Abren un ciclo electoral que se presenta apasionante. Sí, la verdad es que las elecciones de mayo también van a ser muy importantes, esa concurrencia de autonómicas y municipales con europeas. Creo que las elecciones europeas, además, son especialmente relevantes en esta convocatoria. Siempre hablamos de las elecciones como las decisivas, ¿no? Pero creo sinceramente que la composición del Parlamento Europeo, con el riesgo de muchos partidos que van creciendo en distintos países de la Unión Europea, antieuropeos, euroescépticos, creo que la composición va a ser delicada y yo lo que espero es que el Parlamento Europeo siga apostando por la integración, que nosotros pensamos que es más necesaria que nunca. Cada vez más las políticas europeas son imprescindibles para afrontar grandes desafíos que superan con mucho las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea y todas las elecciones al final son importantes. Las primeras que tendremos serán las andaluzas. Insistía mucho esta tarde Susana Díaz cuando ha expuesto ante los medios de comunicación los motivos que han llevado a este avance de 3 meses respecto a cuando estaban previstas, de que ella tiene mucho interés en que se hable de Andalucía. ¿Usted cree que lo va a conseguir o la tensión política que vive España en estos momentos va a hacer muy difícil que, aunque haya ese objetivo, se consiga? Bueno, yo creo que ella siempre ha conseguido hablar bastante de Andalucía, por eso seguramente también ha tenido los resultados que ha tenido en Andalucía. Es decir, es una persona que siempre ha tomado las decisiones pensando en el bienestar de los andaluces y de las andaluzas. Creo que este avance de 3 meses tampoco es que haya sido muchísimo. Ella hablaba de avance técnico, pero vaya, avances. Exacto, un avance de 3 meses creo que responde a eso precisamente, a tener un gobierno lo más fuerte posible y que pueda, por tanto, afrontar todas las dificultades, todos los retos que tiene por delante la comunidad autónoma y creo que tiene un proyecto muy fuerte, muy sólido, que lleva desarrollándolo hace tiempo y yo creo que sí, que va a conseguir hablar de Andalucía. Por supuesto, Andalucía forma parte de España y forma parte de Europa y eso también seguro que estará en el debate, pero si los otros candidatos tienen el mismo interés que ella en hablar de los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas, estoy segura de que ese va a ser el centro sobre el que va a pivotar toda la campaña. Vamos a escuchar otro fragmento de la rueda de prensa de esta tarde, en la que Susana Díaz ha contado que la primera persona a quien comunicó la fecha fue al presidente del Gobierno, con quien ha dicho que en estos momentos hay buena sintonía, pese a lo sucedido en las primarias del PSOE hace unos meses. Vamos a escucharla. Que la primera persona a la que se lo comuniqué fue a él, el primero que llamé, y como bien ha dicho hoy la portavoz del PSOE, la comunicación es muy fluida entre el presidente del Gobierno y la mía como presidenta de Andalucía. He dicho sintonía, mejor lo dejamos en comunicación, que es exactamente lo que ha dicho ella. Yo quería saber, ¿ha habido algún tipo de acuerdo o comentario? Porque hoy se daba a entender que con esta fecha, ahora ya, ese 2 de diciembre, se cierra toda una posibilidad de que hubiera un avance electoral en las generales. ¿Ha existido algún tipo de comentario por parte del presidente del Gobierno y la presidenta de la Junta? ¿O de estrategia? Yo creo que son cuestiones distintas, dinámicas distintas y realidades distintas. Hablábamos de una legislatura en Andalucía que se avanza 3 meses. Nosotros hemos constituido un gobierno que lleva 4 meses. Es decir, es justamente lo inverso. Tenemos un proyecto político que estamos desarrollando, que estamos intentando aprobar de manera lo más rápidamente posible y con toda la determinación para empezar a mandar los mensajes y cuáles son las líneas políticas que tenemos como gobierno y ella, en cambio,
ha podido completar prácticamente una legislatura. Creo que son dinámicas distintas y, como decía, realidades distintas. Ella toma las decisiones en función de lo que piensa que es mejor para los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y, por supuesto, el presidente del Gobierno mantiene su autonomía exclusiva, además, porque es una competencia, una prerrogativa constitucionalmente exclusiva del presidente del Gobierno para tomar la decisión cuando él lo considere oportuno. Pero, insisto, el Gobierno de España tiene un proyecto para el cual es importante también que se aprueben unos presupuestos generales del Estado, que supongo que vendrá más adelante. Pero en cualquier caso, cada viernes en Consejo de Ministros estamos aprobando cuestiones que nos parecen absolutamente necesarias para atender también a esos problemas de los españoles y de las españolas, desde la sanidad universal o el plan director contra la explotación laboral o para un empleo digno, como se le conoce, que nos parecen elementos importantísimos, por no decir muchos otros que hemos ido acordando los viernes. Ese avance electoral de unas generales siempre está ahí, prácticamente desde que llegaron al Gobierno, por los motivos que sean, tarde o temprano siempre sale esa posibilidad, también desde PP y Ciudadanos insisten mucho en esa petición. Lo que sí que es los verdad miembros es que... del Gobierno, ya le digo que vamos tan desbordados y tenemos tanto trabajo y tantas ganas de sacar adelante los proyectos y las políticas que tenemos encima de la mesa, que le dedicamos poco a eso. De todos modos, no pensamos mucho. En estos momentos sí que hay un proyecto que, como usted ha apuntado ahora, es el más importante, donde se fijan las prioridades de un gobierno, con muchas dificultades por muchos motivos. El de los presupuestos, por el problema de la reforma de la ley de estabilidad, que por cuestiones políticas o por cuestiones técnicas no puede avanzar. Y después también porque en estos momentos la negociación o la mayoría para conseguir aprobar unas cuentas nuevas se ve difícil. Hoy hemos escuchado, podemos decir que no, los grupos independentistas no parece que lo vayan a poner fácil. En estos momentos, ¿en qué está trabajando el Gobierno? ¿Con qué timing, con qué calendario? Porque unos presupuestos nuevos con este déficit se ven muy complicados. Bueno, es verdad que las dificultades de una mayoría parlamentaria de 84 diputados las conocíamos desde el inicio y las conocíamos nosotros y aún así asumimos esa responsabilidad por unas circunstancias absolutamente excepcionales y yo creo que toda la ciudadanía es consciente que con 84 diputados es muy complicado sacar adelante votaciones y sacar adelante proyectos. También lo digo, y me gusta recordarlo, que cuando llevamos iniciativas al Congreso de los Diputados ganamos las votaciones y esas iniciativas salen adelante. El Gobierno del Partido Popular perdía muchísimas votaciones cada semana, porque de eso tampoco nos acordamos. Los presupuestos se están negociando desde hace varias semanas por parte de la titular, la ministra de Hacienda, especialmente con el grupo parlamentario de Unidos Podemos. ¿Y qué ha pasado en las últimas horas para que hoy Podemos diga estamos más en el no que en el sí? Bueno, nosotros pensamos que las negociaciones van avanzando, avanzan a buen ritmo. Pensamos que los presupuestos pueden salir adelante. Nosotros creemos que esos presupuestos pueden ser aprobados por el Congreso de los Diputados y sobre todo que esos presupuestos son necesarios. Es decir, que España necesita unos nuevos presupuestos porque al final en los presupuestos es donde un gobierno puede plasmar sus prioridades políticas y por tanto si nosotros queremos hacer o queremos priorizar las políticas sociales, eso tiene que tener un espejo, un reflejo en los presupuestos generales del Estado. Si nosotros pensamos que tenemos que avanzar hacia una sociedad más justa, eso quiere decir que los presupuestos tienen que recoger también ese reflejo. Por tanto, es importante que salgan adelante esos presupuestos. Nosotros pensamos que hay margen para llegar a acuerdo con los partidos políticos, sobre todo si los partidos políticos en lo que se fijan es en el contenido de los presupuestos. Claro, pero por ejemplo, Esquerra Republicana, en el debate político que hacemos los jueves, la semana pasada lo dejó muy claro el representante de Esquerra Republicana. Ellos quieren hablar de los presos y de la Fiscalía y eso es un condicionante que hasta ahora entiendo que ustedes no pueden ofrecer esta contrapartida. Bueno, ellos saben que nosotros somos el Poder Ejecutivo, que somos un gobierno y podemos hacer muchas cosas. Pero hay muchas que no las podemos hacer
Y, desde luego, lo que no podemos hacer es convertirnos en poder judicial, ni dejar de respetar la independencia judicial, ni dejar de respetar la autonomía de la Fiscalía. Y eso se les ha dicho en público, en privado, en conversaciones pequeñas, en conversaciones grandes, en mítines abiertos, en todas partes se les ha dicho exactamente lo mismo. Y ellos son conscientes de eso. Por eso yo creo que es importante que los partidos políticos al final fijen el voto de unos presupuestos o de una iniciativa legislativa o de una modificación de una norma en función del contenido de esa norma, de esa iniciativa o de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía lo que está esperando es que se les den respuestas a necesidades concretas. Y si no es así, si no determinan su voto en función del contenido de los presupuestos, pues ellos lo tendrán que explicar. En todo caso, si no consiguen llegar a ese acuerdo, a esa mayoría, ¿hay plan B? ¿Cuál es el plan B a esta hora del Gobierno si no consiguen ir con unos presupuestos nuevos? Y ya no digo con el déficit acordado con Bruselas. Bueno, el Gobierno en 4 meses, de hecho en mucho menos, en un mes consiguió negociar una senda de estabilidad con la Unión Europea más flexible. Consiguió 5 décimas más para poder adecuar esa senda de estabilidad a la realidad de España y a la realidad de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, que es a quien nos debemos. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque habíamos tenido un gobierno que nos decía que Europa nos obligaba a... Bueno, pues Europa no nos obliga, nos da 5 décimas más. Este Gobierno decide que además estas 5 décimas se repartan priorizando absolutamente las políticas sociales, 2 décimas para las comunidades autónomas, 2 para la seguridad social y solo 1 décima para la Administración General del Estado. Y los partidos políticos tumban esa nueva senda de estabilidad y tumban la posibilidad de disponer de 6.000 millones de euros más, que no me parece algo menor. Creo que eso fue una irresponsabilidad y yo creo que eso también se pueda corregir en un futuro, porque eso también da nuevo margen a los nuevos presupuestos generales del Estado, que yo insisto, nosotros estamos trabajando con la voluntad de sacarlos adelante y creo que hay razones para estar moderadamente optimistas. Estamos trabajando, creemos que tenemos políticas atractivas, políticas sociales que pueden estar en sintonía con otras fuerzas políticas que se autodenominan de izquierdas y que, por tanto, podemos encontrarnos en conseguir eso, mejor bienestar para los ciudadanos, que debería ser el objetivo principal de todo partido político. No le voy a volver a preguntar por el plan B, pero lo dejamos aquí. Ya se ha entremezclado un poco lo de Cataluña, porque todo se mezcla en política, por suerte o por desgracia. Mañana vamos a estar pendientes de la mesa del Parlament, que decida sobre qué pasa con esos votos suspendidos de Junts per Catalunya. Estábamos pendientes de un informe de los letrados que se ha hecho público ya esta noche y en el que dice que la propuesta de momento de Junts per Catalunya no es válida, que esos votos no serían válidos porque esa delegación ya previa no sirve, tendrían que hacer una nueva delegación. ¿Qué pasará si mañana se retoma el Pleno de Política General, que queda pendiente las votaciones, y esos diputados votan? ¿El Gobierno va a actuar de alguna manera en concreto? Bueno, yo espero que mañana la mesa del Parlamento de Cataluña actúe de acuerdo con las indicaciones jurídicas y técnicas que los letrados han informado esta noche. No he tenido tiempo de leérmelo exhaustivamente el informe porque lo hemos conocido poco antes de empezar, a las 9 y poco. De empezar el programa, pero en todo caso sí que parece claro que el informe dice que la delegación no se ha hecho en las condiciones adecuadas y por tanto yo espero que la mesa del Parlamento actúe de acuerdo con lo que le están diciendo los letrados. Pero si siguieran con esta intención, ¿el Gobierno actuaría de alguna manera concreta? ¿Pediría un informe a los abogados del Estado? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar evidentemente vigilantes de que el Parlamento de Cataluña cumpla con la legalidad. Creo que las instituciones públicas, los poderes públicos, somos los más responsables y los que más debemos cumplir
las normas, porque uno de los objetivos que tenemos también es hacer cumplir las normas por parte de los ciudadanos y ciudadanas, y por tanto es un contrasentido que aquellos que tenemos que garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos seamos los primeros que incumplimos. Por tanto, yo insisto que espero que la mesa del Parlamento actúe de manera institucional, que actúe sobre todo de manera responsable, que actúe de acuerdo con los criterios técnicos y jurídicos y, sobre todo, que actúe como la mesa de todos los parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, porque al final el Parlamento, la mesa de un Parlamento tiene que actuar en representación de todos los diputados y diputadas y velar por los derechos de todos los diputados y diputadas. Yo espero que el presidente Torrent haga eso y que, por tanto, el Gobierno de España no tenga que hacer absolutamente nada. Yo quería recordar que hoy se cumple un año de la manifestación constitucionalista en Barcelona, que superó todas las expectativas y que también supuso otro episodio de esos históricos que ahora vamos recordando un año después. Esa foto, esa imagen en la que estuvieron todos los partidos constitucionalistas, ¿hoy por hoy sería imposible? Bueno, yo creo que esas imágenes se suelen dar cuando el Partido Socialista está en la oposición, porque el sentido de Estado el Partido Socialista lo demuestra siempre. Cuando está en el gobierno es más fácil, ¿no? Seguramente, pero cuando estás en la oposición es cuando tienes que estar a la altura. Yo creo que es importante que en estos momentos ha habido un cambio de gobierno, un cambio de color en el gobierno, es verdad, el gobierno socialista, antes era popular, pero creo que los objetivos para preservar la legalidad, los objetivos de mantener el orden constitucional, el Estado de Derecho, el Estado democrático, son elementos que compartimos. Y yo creo que sería bueno que aquellos partidos que cuando gobiernan reclaman sentido de Estado y políticas de Estado y sentido de la responsabilidad a la oposición, cuando están en la oposición tendrían que brindar ese mismo sentido de Estado. ¿Usted puede entender que haya gente que cuando ustedes hacen esa apelación constante al diálogo y desde el otro lado, por decirlo de una manera, desde el independentismo, a veces, ni que sea en una efervescencia verbal, se puede sentir ofendida y no entiendan su actitud y digan aquí no les guste? No entiendo muy bien, que no se entienda la actitud de diálogo. De diálogo cuando desde el otro lado hay actitudes, palabras que pueden ofender a mucha gente. Bueno, es que yo creo que digan, igual este gobierno tendría que ser más contundente. Sí, lo de la contundencia no es la primera vez que me lo plantean. Yo creo que hay que ser contundente con determinadas líneas. Es decir, si se vulnera la ley, pues la contundencia es absoluta. No se puede vulnerar la ley. Creo que el principio de legalidad, el Estado de Derecho en un Estado democrático es fundamental, es básico, es casi prepolítico. No puede haber política si no hay respeto a la ley, pero eso se puede decir sin insultar y sin ofender. Cuando hay declaraciones grandilocuentes o gesticulaciones, yo no creo que para ayudar a paliar eso o para mejorar la situación se tenga que contrarrestar con más gesticulación, más grandilocuencia o más insultos. Yo creo que eso te lleva a un choque, pero no te lleva a ninguna solución. Entonces, al final, desde el Gobierno pensamos que la apuesta por el diálogo como método, como decía antes, evidentemente, con los límites y dentro del marco que todos nos hemos dado, porque estamos en un Estado democrático y ese es un bien superior a preservar, porque sin eso no podemos hacer nada, pues a partir de ahí nosotros pensamos que, dadas las circunstancias que nos han traído hasta aquí, viendo el recorrido que se ha producido hasta llegar aquí, la apuesta por el diálogo es algo que le debemos a la sociedad catalana y a la sociedad española en su conjunto. Yo creo que los partidos políticos en estos momentos tenemos la responsabilidad de intentar aportar soluciones, de intentar bajar la tensión, de intentar abrir caminos donde se pueda producir a medio, a largo plazo el encuentro, de alguna manera. Y, por tanto, cada vez que un dirigente político del partido que sea tiene que hacer una declaración o tiene que tomar una decisión,
yo creo que haría bien en pensar si eso contribuye al camino de la solución o si, por el contrario, contribuye a la crispación, que sabemos que tampoco no aporta absolutamente nada. Una última pregunta y abrimos ya turno a mis compañeros. ¿Habrá encuentro pronto entre el presidente Sánchez y el presidente Torra o todavía sigue sin ser el momento como fue hace una semana? Pues que yo sepa, en estos momentos esto no está en la agenda, sí que está en la agenda. Con lo cual ese encuentro que era en otoño, de momento paralizado. Bueno, están las comisiones de trabajo, están reuniéndose, se ha producido una comisión mixta de asuntos económicos y fiscales hace relativamente poco, sí, se va a producir... Esa reunión que estaba prevista y se había hablado, yo iré a Barcelona encantado, dijo el presidente Sánchez. Sí, pero bueno, ahora... al final las reuniones en las que se toman decisiones, se avanza en acuerdos y se produce esa relación constante entre los dos gobiernos, que yo creo que es una normalidad institucional imprescindible si queremos trabajar para los ciudadanos, se está produciendo. Por eso muchas veces también es verdad que las declaraciones grandilocuentes o estridentes de algunos dirigentes independentistas chocan con la realidad, porque la realidad es que se están sentando ya no solo en las comisiones bilaterales, sino que están participando, por ejemplo, en la Comisión sobre Financiación Autonómica, que han empezado a trabajar sobre el nuevo modelo de financiación, pero también en reuniones multilaterales sobre varios aspectos. En mi ministerio, por ejemplo, que llevamos el tema del reto demográfico, que también es hablar de vertebración de España, que también es hablar de despoblación, de envejecimiento, de temas importantes para el país, pues Cataluña participó, como el resto de comunidades autónomas, en la reunión que mantuvimos, y así con muchos otros ministerios. Pero ahora no está en la agenda ese encuentro. No. Esther